Muy buenas noches en este día de miércoles. Voy a orar para pedir la presencia de Dios en este lugar al repasar las Sagradas Escrituras. Dios y Padre que estás en los cielos, pido que en este momento tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar con el propósito de entender las Sagradas Escrituras y que sea un momento de reflexión para todo aquel que me sigue por los canales de YouTube. Ora en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 2, el versículo 11 al 22. El mensaje para esta noche es la paz de Dios. Efesios, el capítulo 2, el versículo 11 al 22. El problema de la rivalidad es tan, pero tan antiguo como la rivalidad misma. Llegada la Tercera Guerra Mundial en el año 2009-2008, no había asumido de que me estaba tocando enfrentar una guerra mundial. Ya había empezado en el 2001, ya había manifestaciones en todos los lugares del mundo de que había una guerra en marcha. Y el 2008, 2009, fines del 2009, recientemente a través por imágenes, el pontífice Jorge Bergoglio declaró de que era una guerra mundial preparada específicamente para el teólogo Pablo Sebastián Brachetti por propósitos financieros. El problema de la rivalidad es tan pero tan viejo, es algo tan pero tan antiguo que tuvo sus orígenes en las inmediaciones del Edén, allá con Adán, con Eva, con Abel, con Caín, con un Caín traumado, con un Abel fallecido pero con descendientes, y con una rivalidad que a través de la historia hemos podido verificar a través de la bioética y la biogénesis, que se ha desarrollado un mundo de rivalidades, donde la posibilidad de ser un Abel, donde se busca la paz profunda de Dios constantemente en la vida de todo civil y principalmente de los eclesiásticos cristianos, es uno de los propósitos específicos del cielo. En los últimos 500 años Inglaterra ha tenido más de 80 conflictos, Francia más de 70 principios de guerra, España más de 60 combates internos sin saber de dónde eran los aires que invadían los conflictos internos de España. Alguien afirmó que en 4000 años el mundo solo ha tenido 300 años de calma, nada más. El más optimista admitiría que algo grave está pasando. Si vinieran más extraterrestres dirían que lo único que quisieran hacer es guerra para sustituir y vivir siendo el otro en el ser humano. La industria de las armas sigue siendo la primera industria en el mundo. Hoy temprano amanecí con el derecho privado casi mundial, inclusive vecinos de este lugar diciendo de que iban a armarse como se armaron los estados en base a todo lo que ha acontecido en estos últimos años. La paz de Dios es posible en estos contextos, en estos ámbitos, en este panorama mundial. La paz de Dios es posible. ¿Y cómo poder llegar a gustar de la paz de Dios, a mantener la paz de Dios, a sentir la paz de Dios en los hogares que constantemente están siendo atacados por enemigos y por rivalistas? Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Efesios: recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha por mano de la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Un momento de la historia donde el ser humano se había alejado totalmente de la posibilidad de vislumbrar o ser algo
de aquel pueblo escogido de Israel. Utiliza la palabra recordad, aquí en la versión King James, recordad, aquel tiempo, separados, alejados. En el capítulo 2, el apóstol Pablo, cuando aparece la palabra recordad, cuando aparece la palabra alejado, se está refiriendo a una condición no geográfica, sino una condición donde el ser humano va perdiendo totalmente la dependencia con respecto a la voluntad de Dios y al Espíritu de Jehová en nuestras existencias. La paz de Dios es algo que se lucha. La paz de Dios no es algo que se gana por tanto dinero, por ser un usuario ejemplar, por ser un dominio. No, es algo que se lucha. Es algo que se recuerda también de cuán lejos puede llegar a estar uno de la paz de Dios y cómo poder encontrar esa paz a través de una lucha genuina. No es posible heredar la paz de Dios. No es posible computar la paz de Dios a otro. Es algo netamente íntimo, en lo profundo del corazón, en cada ser, en cada persona. Un deseo vehemente. Y ese deseo debe ser una lucha en cada existencia. Dios hizo primero la paz, luego anunció la paz, y a veces nosotros mismos buscamos hacer lo contrario a la paz. Solemos poner a veces excusas para poder arriesgar nuestra propia sangre. El propósito de Cristo al venir fue mostrar que a través de su preciosa sangre, la paz de Él se acercó a nosotros, mostrando que necesitamos tener una vida pura a nivel físico, mental y espiritual, no para sufrir una sustitución constante, una paz que va más allá de las mafias de los espíritus y de los espiritistas, que intentan constantemente que aquel que gana la paz, inclusive la credibilidad, quieren arrancar eso. Y nuevamente uno vuelve a alejarse, vuelve a sentir que pareciera como que nunca prendió la luz en la propia pieza, como que está en penumbra, como que está en oscuridad. De allí tenemos un montón, de allí tenemos un montón de visitantes. La familia de los Container, la familia de los Caín, que vinieron por estas latitudes y sufren de una oscuridad mental, pero tienen sangre pura, tienen sangre humana, son biológicos, pero empezaron a darse cuenta de que no tienen la paz de Dios, no encuentran la paz de Dios, decidieron engancharse con Babilonia y estafar se les hace difícil intentar creer de que hay una chance biológica de vida. Su sangre fue derramada y su paz fue para con toda América. Hay leyes que deben cumplirse y Jesús vino para unir la ley y la biología y la ley, y de esa manera ser partícipes de una paz que solamente la naturaleza puede brindar a los seres humanos. La paz prometida ya fue hecha. Jesús vino, murió y resucitó. No hay posibilidades de extensión de las guerras. Diría el doctor Marcos Calderón, el pecado es un intruso, una molestia, una excusa que no tiene validez, irremediable. Pero es un sentimiento que puede llegarse a ser derrotado a través de una lucha constante buscando la paz. Yoga intentó hacer un aproximativo en la sociedad civil
Hay diferentes tipos de maneras de buscar la paz donde finalmente uno termina en libros de autoayuda porque no sabe qué satélite alguno lo tomó y a dónde se fue esa persona. En un mundo en donde es posible sacar los recuerdos y poner los recuerdos cuando se les antoje. Las Fuerzas Armadas temprano dijeron que van a sacar toda la robótica que llegue a existir en este continente. Solamente el ejército natural más confiable, sin ningún tono de Italia o de Roma, es que podrán tener tecnología entendible. ¿Qué quiere decir eso? No manipulable. Vamos a luchar por la paz, debemos luchar por la paz, debemos conservar nuestras fronteras por la lucha de la paz. Es el primer objetivo y el último objetivo en este continente. La paz se gana. Pero la paz de Dios también se obtiene. Las últimas palabras de Jesús al despedirse en medio de sus discípulos fue: mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Fueron palabras muy, muy solemnes. No dejó huérfano a ningún ser humano, a ninguna persona en el mundo. Los discípulos representaron biológicamente a la humanidad. La paz del mundo no depende de las circunstancias. La paz del mundo depende de la creencia fehaciente de que si buscamos al Espíritu Santo como una persona en nuestra vida y no como una señal, esa paz es inalterable, esa paz es constante. La paz de Dios es posible obtenerla. Dice el versículo 7, pero ahora en versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Aquel acto maravilloso nos acercó. Y aquel acto maravilloso debe permanecer en nuestras vidas. El versículo 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No se está refiriendo a fronteras, no se está refiriendo a hijas en otros lugares, no se está refiriendo a documentos que hay que presentar. Simbólicamente había una pared de separación, que era el cielo y el mundo, la condenación en el mundo y la perfección en el cielo. Y hace tan solo 2000 años el Señor vino al mundo, vino al sistema condenado, porque el sistema mundial estaba condenado, y vino a dar una nueva chance. Estábamos lejos. No nacimos los americanos en India, no somos de Bangladesh ni de Kazajistán. No se está refiriendo a eso. Estábamos lejos. Jesús vino al centro de la tierra como una manera simbólica a unir a todos los pueblos para poder nuevamente tener una paz. Y el versículo 15 dice lo siguiente: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. No vino para abolir la ley, vino para abolir en su carne la enemistad que tenemos con la ley. No vino para abusar de la gracia, vino para mostrar que la palabra es el símbolo de la gracia. Expresó sus ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. En Cristo Jesús la biología humana, la ley, la gracia y las ordenanzas encuentran un equilibrio perfecto. Es allí donde necesitamos memorizar un versículo,
Orar cuando parece que nadie ya vocifera en nuestra mente y decir, Señor, sé tú el Señor de nuestras vidas. Ayúdame a cumplir tu ley, quiero tu paz. Ayúdame a mantenerme en tu gracia. No quiero abusar de la palabra. La paz es algo que constantemente se lucha, se establece, se obtiene. Dice en el versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. El Señor alejó a través de su sangre la enemistad, alejó los virus, alejó toda clase de inmundicia que llevamos en nuestras vidas, en nuestra carne. Vino para salvar a nivel hemograma, vino para hacer un nuevo espíritu, y por medio de esa renovación es que podemos llegar a tener paz. Dice el versículo 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. O sea que geográficamente no hay excusa. Fue de Siberia hasta Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda hasta Groenlandia, de Groenlandia hasta Vietnam, de Vietnam hasta Cabo Verde, de Cabo Verde hasta la punta de Brasil, de la punta de Brasil nuevamente a Japón, y vino a anunciar a todo ámbito del mundo que no hay salvación en las señales, que no hay salvación en la robótica, que no hay gracia en el abuso. Vino a anunciar que es el momento de la paz. Es el momento donde el Espíritu Santo debe dar inteligencia espiritual para saber qué es seguridad y qué es paz. Versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y es acá donde permanecemos separados. Donde el continente fue separado para que haya una reconciliación, no una entrada al cielo, por medio de astronautas que llegaron hasta la puerta del cielo y pegamos el tirón, dijeron. Sacaron ángeles, guardianes, sin pecado, y los personificaron. Los implantaron, no los personificaron, que es muy diferente la implantación con respecto a la personificación. Los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu, en cada hogar, en cada casa, en cada intimidad, cada uno respetando unos a otros sus espacios, no imaginando los propósitos malignos y perversos de la policía de entrar a sustituir al Padre. El cielo se va a acercar en la medida que el ser humano sea respetuoso en aquel ámbito universal. La Universidad Mundial está visualizando, estudiando, investigando si es que el término universidad va a poder seguir teniendo validez en base a todo lo que ha pasado con respecto al mundo y el cielo, el primer cielo. Nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ese espíritu no es el mismo en cada país, no es el mismo en cada hogar. El Padre quiere esa paz a cada ser humano, pero depende del respeto que haya en cada pared. Derribó la pared simbólica a través de una sangre pura, pero dejó establecido en su palabra en el Antiguo Testamento las habitaciones, tanto íntima, cada vecino, como fronteriza en cada país.
La paz de Dios es nuestra reconciliación. El hombre siempre piensa en Dios como un ser que castiga. El Padre piensa en un espíritu en común. Cuando Israel dejó a Jehová para ir en pos de ídolos, perdió la paz. Cuando volvió al Nuevo Testamento, vinieron en plena guerra a decir: queremos ser cristianos, Brachetti. Queremos ser teólogos, queremos ser del Nuevo Testamento. Y ahí está en Israel, sin molestar a nadie, cada día creciendo más en el entendimiento y la gracia. La paz no proviene de guerras, complican y alejan. Las guerras degradan, las guerras destruyen, las guerras carcomen, deshacen. Las venganzas traen pobrezas, los odios, las enfermedades, las muertes. Son todas prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con el espíritu que el Señor quiere derramar sobre los hijos de Dios en todo el planeta. Para convertir al enemigo es mejor convertirlo en amor, y nos encontramos en un mundo donde invierten dinero para que la heterosexualidad no sea la estabilidad. Y sabemos, los seres humanos, de que solamente es posible lograr esa estabilidad, el amor, a través de una ayuda global, una ayuda continental, donde el respeto por el amor sea uno de los principios fundamentales, tanto en los países como en los continentes. Es posible la reconciliación. Estábamos alejados y nos acercó. El Padre nos invita a tener el espíritu del Señor en nuestras vidas. La paz de Dios es un resultado. Dice el versículo 19: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. No es fácil cuando se ha tocado un punto extremo en el daño. Es el problema que se siente acá en las 23 provincias. No es fácil cuando se ha quedado uno totalmente en penumbras, cuando la comunidad internacional dice que no desean levantar el teléfono. La invitación del Señor para cada uno que quiere ser conciudadano del cielo, no invasor del cielo, para aquel que desea ser de la familia de Dios y no de vos das o de Brachetti Bodas. La invitación del cielo es: ya no sois extraños, ya no sois extranjeros, conciudadanos de los santos, de la familia de Dios. La paz de Dios se obtiene no por linaje real, por decisión diaria. La paz de Dios se obtiene no por acercamiento teológico, sino por reflexión. La familia de Dios es una oportunidad para todo aquel que busca la paz. Y uno puede estar solo y sentirse la familia de Dios. Uno puede enfrentar guerras en este mismo lugar. 3 guerras. Continental, intercontinental, mundial. Y uno puede tener la plena seguridad de sentirse la familia de Dios. Versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No hay nuevos libros, no hay una nueva profecía, así como pedía Francia en la Tercera Guerra y los adventos. Necesitamos un nuevo profeta, necesitamos un nuevo engaño. Han descubierto la mentira blanca. El versículo 20 dice: el fundamento es los apóstoles y los profetas y los apóstoles. No se está refiriendo a ninguno de los apóstoles que he tenido que exponer en Facebook. Pueden ver un caso muy difícil. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, edificado sobre los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, siendo Cristo Jesús la piedra angular, sería la punta de la corbata, sigue siendo el Señor, en quien todo el edificio bien ajustado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La manera que se va adquiriendo la paz, la manera que se va quedando el Espíritu Santo en la vida del hombre y siendo el hombre y la mujer un nuevo ser. El edificio es el cuerpo, donde habita el Espíritu Santo, en quien también vosotros, dice el versículo 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La vida cristiana es una vida de espíritu. Y en América hemos tenido la peor de las experiencias. Es posible una nueva oportunidad, edificados para moradas de Dios en el Espíritu. Es posible. El Señor bendiga a América, a cada país de América específicamente, para que Dios more en cada lugar de este continente, donde podamos tener la plena seguridad que así como sale el sol y como el viento roza la cara y da una sensación de bienestar que es muy difícil explicarlo, solamente es posible sentirlo, podamos tener la plena seguridad de que su paz mora en cada uno de los hogares en este continente. Que Dios bendiga a América.